Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Por los Caminos de mi Pueblo. Hoy nos vamos a ir para dos veredas del municipio de La Unión. Precisamente les estoy hablando de San Juan y también del Guarango. Allí vamos a encontrar dos personajes muy interesantes que ustedes por nada del mundo se los pueden perder. Así que bienvenidos a este nuevo espacio y vamos para que conozcan una aventura más en Por los Caminos de mi Pueblo. Seguimos en Por los Caminos de mi Pueblo, un especial que tenemos para ustedes desde la vereda San Juan. Nos encontramos con un personaje muy especial y también a la vez muy importante para esta vereda. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Les hablo de doña Inés Giraldo, una habitante precisamente de esta vereda que está ubicada a unos 10 kilómetros aproximadamente del casco urbano del municipio de La Unión. Les hablo de doña Inés Giraldo. Doña Inés, bienvenida, ¿cómo está? Gracias a usted. Muy bien, doña Inés, cuéntenos pues a ver las historias, esas bonitas que nos estaba contando ahorita. Bueno, aquí en este lugar que vamos a mirar de un palmar muy hermoso, habíamos dos niñas, ¿no? Y a mí me nombraron de catequista, pero el principio fue que va a principiar mi vida. Cuando yo estaba niña de unos 8 años, en una planada que hay allí también muy bonita, tenía 8 años y entonces mi papá era el inspector el inspector local de esta vereda y también de la Junta de Acción Comunal. Cuando me decía, papá, niña, tengo un deseo de que haya capilla, y entonces dije yo, papá, ¿cómo así? ¿Qué capilla? Usted no creo pues no creo que pueda cumplir sus deseos, porque fíjese que papá que usted pues no ha desempeñado nada, así que mi hermano es el que le da el blanquimento a la casa y todo. Y entonces entonces siempre como usted ha tenido otras actividades diferentes, no como de casas, pues no. Entonces digo yo que entonces no tiene, pues que en esa vocación, como hace, siento que usted no le siento como vocación hacia a las casas, ni siquiera a la casa. Ahora una capilla que es de suma importancia. Y entonces él se quedó silencioso. A los 6 meses volví a repetir, niña, no se me olvida nada de la vocación de que haya capilla. Y entonces por ahí como a la 3.ª vez ya dije, bueno, pa, yo sé que yo no puedo hacer nada, ni usted tampoco. Entonces yo juntaba a mis manos y decía, Virgen Santísima, si usted quiere entonces que haya capilla, solamente la Santísima Virgen María es la única que puede interceder ante el Todopoderoso. Santísima Virgen, si tú quieres que nuestro Dios sea su voluntad, que haya una capilla en mi finca, entonces tú serás la intercesora, y entonces lo que disponga nuestro Padre Dios, entonces eso se llevará a cabo la capilla. Y entonces pasaban varios meses y volví a repetir, sí, Señor Todopoderoso, concédele a mi papá entonces una capilla. Y pasaron los años y nada. Y nada, se miraba pues acerca de la capilla hasta que una vez ya murió papá y él no tuvo la dicha de ver la fundación de la capilla. Y después murieron los otros compañeros tampoco, los de la acción comunal, y entonces había un jovencito hijo de
de los, que era hijo también de los otros señores de la Junta, y entonces dijeron, Inesita, tú y yo, ¿por qué no llevamos a cabo? Resulta que estoy meditando que tal vez sería nuestro Dios el que quiere que haya la capilla, y entonces le infundió a su padre, y entonces, ¿por qué no llevamos a cabo la fundación de la capilla? Y entonces dije, pues mire que yo le colaboro con mucho gusto. Y entonces, ¿qué hacemos? Y le dije, hablen con el párroco. Y entonces él se presentó a la casa cural y dijo, ¿qué se necesita, padre, para que haya capilla? Y dijo, hablen con el dueño, el que compró la planada allá. Y entonces nos dirigimos y le contamos la historia de lo que estoy acabando de explicar. Y entonces dijo, pues yo la planada está muy bonita, pero tengo cocheras. Y entonces me costaron mucho, yo no las voy a tumbar. Entonces, ¿sabe qué? Les voy a regalar 3 vacas de las mejores. Y entonces ustedes le cuentan al párroco que existen 3 vacas, y entonces ustedes... Entonces yo les regalo esas 3 vacas y ustedes se van a vender, la plata la realizaron y la llevaron al banco, y entonces de allá iban trayendo, hijo, y a vender boletas, porque pues por los pueblos y veredas, y me correspondió entonces pues vender boletas por donde andaba, y a las veredas y pueblos a vender boletas, y él también, hasta que ya trajimos la plata del banco, iban trayendo la plata. Entonces levantaron los primeros muros, y entonces terminados los primeros muros, entonces ya le dijimos, padre, ya usted es especial para que le atiendan. Entonces ya, padre, usted si nos colabora con rifas, que ya al padre le atienden rifas mejor, más, y entonces ya remataban animalitos, cerditos, donaban terneritos, y así hasta que ya la terminaron, y entonces ya hubo la intervención, que ya a los días, entonces invitamos al excelentísimo señor obispo, que si venía a la inauguración de la capilla, y él vino y entonces nos acompañó y se llenó de fieles. Ahora les muestro las fotos. Y entonces se llenó de fieles y entonces ya después siguieron que no hace días celebramos los 25 años también, y volvió el excelentísimo otra vez, entonces a celebrar los 25 años, y entonces ya nos concedieron una gracia muy grande de tener el Santísimo Sacramento del altar para que lo visiten, y entonces con los párrocos que hay ahora nos han concedido que ya se celebre misa que cada mes, por el motivo de que las otras, que esta vereda sola no sea la única que le celebran Santa Misa, sino que en las otras veredas también, porque a pesar de las otras personas también que disfruten de la Santa Misa. Entonces aquí le corresponde cada mes, y en las otras veredas también cada mes. Los párrocos muy devotos de la Santa Eucaristía, pues ahora la llaman de la Santa Eucaristía, que en tiempo de nosotros lo digo misa, porque como estamos diciendo que en los tiempos pasados se llamaba la Santa Misa, y ahora ya se llama la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, también así, y en estos momentos están viniendo, y entonces tuvimos la alegría que ya este año nos celebraron Semana Santa con procesiones, y entonces como hay muchos escasez como de sacerdotes, digo yo,
la celebró un seminarista, te estuvo explicando todos los misterios de la pasión y las procesiones, y entonces hasta la resurrección, y ya quedó que esta vereda, entonces la Santa Misa se celebre cada mes. Venga, ¿quién donó el lote? Mi persona, yo fui la que doné el lote para la capilla. Bueno, ¿y cuándo pensó usted donarlo? ¿Por qué? Porque no nos contó esa historia, nos contó cuando la construyeron, ¿cierto? Pero una historia muy bonita detrás de este proceso, y es que usted tenía un lote, ¿sí? Porque como habían muerto, yo quedé sola, entonces a mí me había tocado como la herencia de que mi papá tenía una montaña que en este momento se llama La Linda, y entonces yo empecé a vender para mi subsistencia, y entonces vendí la montaña, y entonces fui disfrutando de la plata de la montaña. Y entonces con la plata de la montaña me la fui disfrutando de la plata de las herencias, y como se murieron mis hermanos, entonces también me tocó de un hermano jovencito que murió, porque había una petición de todos los de la casa mía que decían: yo le pido al Señor que no dure mucho en esta vida. Entonces un jovencito decía, no, él murió de 28 años, porque él dijo, yo no quiero durar mucho, porque a no atormentar a los que me administran. De ahí después, ese temita no me gusta, que digan siquiera se murió, como estaba dando de guerra, gracias a Dios, que en la novena no tengan que decir así. Entonces mi mamá pedía que bueno, si yo, ¿cómo fue? Mamá decía, yo creo que con la muerte mía va a ser repentina, yo no sé, pues se me fundó que va a ser muerte repentina. Y entonces dije, yo tenía un hermanito que había se casado con una profesora, y él vivía en el valle, y entonces él me iba a llevar a vivir por allá al valle, y entonces dije, yo no sé, yo como que mi destino es por acá. Y entonces entonces cuando eso fue que ya contraje matrimonio, ya a lo que quedé en vida volví a regresar a esta parte, y entonces ya ahora volví a regresar otra vuelta. Venga, y usted nos contaba también ahorita que estuvo en Abejorral, luego se vino para acá. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Me vine yo tenía una niña que estaba huerfanita vecina, y entonces ella quedó huerfanita y con otros niños, y entonces yo adopté la niña por hija, y entonces la levanté, y ella ya contrajo matrimonio y todo, y entonces me fui a vivir ahí donde ella, después de que vine de Abejorral, y ya la niña me dijo, mamá, usted queda como, que ella me siguió llamando mamá porque era niña adoptiva, y entonces dijo, mamá, usted queda mejor allá en San Juan, pero a usted le gusta mucho la Santa Misa y se la dicen allí cerca, y cómo le parece que usted no olvida las tristezas, porque usted el día que está triste empiezan a desfilar carros para la florestería y muy a mano, y allá no les quedaba más incómodo los choferes, y entonces ya desde este momento he estado acá. Bueno, y usted nos contó también de un atraco, como lo llamó usted, un robo que le hicieron. ¿Cómo fue eso? Del robo. Sí, eso fue en Abejorral, que me dijo, entonces a mí me gustaba mucho pues la amistad, y entonces había un joven ya de edad madurita, por ahí de unos 30 años, que dije yo te voy a elegir como hermanos, ¿me aceptas? Y yo, sí, Diosita, tranquila que sí, yo como hermano, te acepto como hermano pues en Jesús.
Y entonces él todas las mañanas tocaba, y yo habitaba sola en la casa porque sola quedé. Y entonces él tocaba todas las mañanas al portón. ¿Amaneciste bien? Sí, 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 hermano, sí. Y entonces, y él tenía tienda, y entonces yo me iba por allá a charlar así con él y los compradores, y por la noche dormía sola, y entonces madrugaba por la mañana tocaba el portón, y por la tarde, por la noche que a ver si había anochecido bien, y por la mañana que a ver si amanecido bien, y así pasé hasta que ya un día un muchacho, pero no lo culpo tampoco porque el atracador no tenía su razón también, porque son muchachitos dedicados a la droga, y entonces los llevan a la cárcel. Y entonces los llevan a la cárcel y vienen y dicen: vea, vine sin nada de ambiente, ¿cómo le parece? Me socorre con que tomar unos traguitos. Y entonces en dos ocasiones nos pasó el esposo y a mí. ¿Usted por qué? No he tomado tinto. No, mucha gana de fumar cigarrillo, no se le da porque es para fumar droga. Y entonces decía mi esposo: Inesita, miremos a ver. Entonces démosle la plática como para desayunar y que él no se dé cuenta. Entonces caminamos un poquito a donde él va a ir a ver si es verdad que dice la gente, porque los van a dejar pasar mucha fatiga. Y claro, a servía su desayunito con sus buñuelitos y todo. Y yo tenía, entonces a mí, como toda la vida, pues me conseguía mi vida, ya así con el esposo, que él le cayó una enfermedad muy mal en un pie, y entonces ya lo llevaban en las clínicas y yo quedaba sola. Entonces el jovencito, yo tenía entonces compré me ofrecieron unas aves de corral, las gallinas, y entonces él me ayudaba a recoger los huevos muy honrado, decía: ¿qué necesita? Vea aquí los huevos de sus gallinas, vea, tenga. Y decía yo: tome unas papas, pues niño, tenga papas para que haga su almuerzo, y lo más de querido el jovencito. Y entonces decía yo: si no les da de comer, lo obligan a que ya cometa delitos, porque uno con hambre ya no se ve, el hambre lo mata, y entonces ayudándole a estos muchachos se recuperan. Y otra vez nos dijo otro: vea, tengo 6, y entonces y quiere otra vuelta también volver a la droga. Entonces decía mi esposo: si quiere. Entonces miramos también lo mismo, démosle a ver si compra la gaseosa, y tomaba la gaseosa. Y entonces mi esposo me había dicho que antes al otro día de contraer matrimonio, dijo: ustedes son de los de la camanda, le voy a hacer esta pregunta. Ustedes son los de que los que oraciones así en la iglesia, y pasa una persona con hambre y no le dan, ¿o cómo? Le dije: no, papá antes decía, mi mamá llamaba Anita, le decían Anita. Entonces Anita, mire a ver si que haya puesto bastante alimento, porque pasa una señora por ahí de limosna pidiendo, y entonces que haya para ella. Y entonces ya le conté así a mi esposo, quedó muy satisfecho. Claro que sí, porque así son en mi casa también. Primeramente hay que darle de comer a una persona que pase con hambre, y así nos levantamos, pues. ¿Usted qué es lo más bonito que recuerda de la juventud? Usted tiene un montón de historias para contar, pero ¿qué es eso que usted más recuerda de la juventud, que la haya marcado? Pues que no, lo bonito fue que haya defendido lo que me enseñaron, porque teníamos una congregación que hijas de María, y entonces que en medio de la vida que haya cumplido lo que quería mamá y todo, que una mujer que pasara por encima del vicio, que es contra la castidad, que contra el vicio, que es contra la castidad. Y entonces tenía una estampita que se llamaba Santa María Coretti,
y Santo Domingo Sabio, y entonces me grabó mucho que decían, antes morir que pecar, y entonces me grababa así, ellos decían así, que bueno uno no quebrantar la castidad, y entonces, pero entonces no les había contado del matrimonio pues que yo quería hacer cuando ya me iba a ir de religiosa, cuando ya iba, yo no les he contado todavía de que me iba a ir de religiosa, sí, no. No, cuéntenos la historia de yo me iba a ir, era de religiosa, entonces decía yo, ay, qué rico, yo acá en la religiosa. Y cuando estaba pequeña decía yo, se cansará uno de rezar tanto, que decían, ¿oíste? Las religiosas también trabajan, ellas también tienen que ayudar a la alimentación, ellas tienen cerdos y tienen animales y pasan trabajando todo. Y entonces me había dicho, y oye, por la conversión de los pecadores, entonces como decía, es que había una letra que decía que puede usted alzar un papelito de suelo por amor a Dios y decir, este papelito lo alzo del suelo por amor a Dios, por la conversión de un alma, que el Señor todo sacrificio y todo lo que uno haga, dígalo, esto lo ofrezco por la conversión de los pecadores. Y entonces dije, qué bueno, qué fácil es ser religioso. Entonces ya vino un misionero, y entonces otra amiguita que le contaba yo, que la que me acompañaba, que llamaba Nubia, entonces ella, y entonces a la hora de morir la niña, como yo era catequista, esa niña que siguió siendo mi amiguita, dijo, ya me voy a charlar con ella, y entonces ya le decía, oiga, yo quiero como ser religiosa, y entonces dijo la otra compañerita que ella me hacía amena la vida, decía, divertámonos, Inesita, a ver. Y entonces decía, Inesita, mire un espejo, a ver. Y entonces veía en un espejo, yo tengo cara de casada por divertirme, yo tengo cara de casada. Dijo, Inesita sí tiene cara de religiosa. Decía, ¿en qué me ve? Y decía, yo no sé. Y entonces, como estamos charlando, vos sí tenés cara de religiosa y yo tengo cara de casada. Entonces decía, me volví así amena la vida porque yo quedé huérfana solita. Y entonces ya llegó la hora que mi papá, como mamá se había muerto, entonces ya mi papá resolvió que le pregunté a un sacerdote que me guiara, que me diera consejos de la vocación. Y entonces dijo el padre, todas las vocaciones son agradables a Dios. Y entonces dije, pero yo me estoy inclinando, padre, por la vocación religiosa. Y dijo, oíste, pero es que la Santísima Virgen, una mujer que conserve su castidad, que le sea fiel a su esposo, entonces la Santísima Virgen, por ser madre de Dios, ella tuvo el esposo y ella fue preservada de todo lo que, y entonces de todos los males y del pecado. Y entonces la Santísima Virgen quiso el Señor que siendo virgen fuera madre de Dios. Entonces usted sí. Y entonces dijo, ¿y qué dijo y entonces de pronto como que yo aquí en este punto donde está la cámara, como que veía una vez como a Jesús triste, como una visión. Tuve una visión como a Jesús triste, y entonces dije yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a nuestro Señor Jesús? Y me dio ganas de llorar, y yo, porque te miro, Señor Jesús Todopoderoso, como triste. Y entonces de ahí, entonces como que me pareció, dije, almas, seguramente que porque que llevarle almas a él, y entonces ya, así fue que empezó la vocación religiosa, que vi aquí en donde está la cámara, como a Jesús triste, así. Y entonces ya fue donde ya pensé la vocación, y entonces ya le conversando con el sacerdote, dijo, pero si la tiene para el sacramento del matrimonio, pero entonces casada antes tiene más hartos sacrificios y más hartos sufrimientos, y entonces los sacrificios los ofrece
por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y entonces dije, ¿qué dijo la Virgen María? Me meditaba en la mente que dijo la Santísima Virgen cuando el ángel le dijo que la Virgen, me contaba en una historia que había leído yo, que la Santísima Virgen estaba en el convento y que fue un ángel y le dijo, vas a ser esposa de San José, cásate con San José, que siendo virgen serás madre de Dios verdadero, siento que es esposa de San José, es virgen, y entonces nada va a quebrantar de la virginidad porque es obra del Espíritu Santo. Entonces ya me animé. Y entonces dijo, la Virgen también le pasó lo mismo, ella también quería ser religiosa y el ángel le avisó que ella seguía siendo virgen, que era por obra del Espíritu Santo, que como cuando un cristal pasa por el rayo de un sol y sin deprimir el cristal, que así era, que seguía siendo virgen lo mismo. Entonces ya dije yo, ay, si la Santísima Virgen dijo que aquí les clama el Señor, hágase mi según tu palabra, entonces Señor Todopoderoso, yo digo, he aquí Señor, la pecadora, que yo me titulé ante nuestro Señor, de aquí la pecadora del Señor, hágase mi según tu palabra. Y entonces ya me dio mucha como dificultad, entonces ya ningún joven me conversaba, todos decían que no, que yo no le vuelva a conversar a Inesita porque ella no le daño su vocación, que se va a ir de religiosa, todos que sin vocación de religiosa. Y ahí con el confesor ya me dijo tú, como que se declaró que tú es el sacramento del matrimonio. Entonces ya le dije yo, pero yo no me van a acompañar mucha tristeza porque ya todos los muchachos dicen que ella va a ser religiosa y nadie me habla. Y entonces ya todos decían, a Inesita no se le podía hablar de novio porque ya es de día. Y entonces ya dije yo, ¿y entonces quién será? ¿Cómo voy a hacer? Y entonces dijo, entonces pídale a nuestro Señor que Él mismo se encarga de ayudarle. Y que Él mismo se encarga de ayudarle. Y entonces ya como que ya quedé pues, mamá se murió de repente. Ella estaba conversando conmigo cuando murió de repente y se despidió, que ella ese día pasó muy feliz y entonces dijo, me voy a despedir de los vecinos porque yo sé, ella le tuvo como revelación que pues los doctores todos le dijeron que ella se iba a morir de repente y ella se murió de repente y entonces ya quedé sola y entonces quedé con mi papá y un hermano. Y entonces cuando iba a hacer las vueltas de religiosa, entonces ya me dijeron, usted tiene personas a cargo para ver, me llegó una carta de las religiosas. Y entonces yo dije, para que no me vaya a mentir, tiene que firmar el párroco. Y le dije al párroco, oiga, entonces voy a firmar padre. Entonces dijo, sí, mi hija, yo sí tengo que firmar. Entonces ya dije yo, y yo no quería ser casada. Y entonces ya dijo, ¿y qué dijo? Y entonces ya me sonó en la mente así, ¿y qué dijo la Virgen María? Ella también estaba con deseo religioso y dijo que aquí les clava el Señor. Entonces dije yo, pero entonces yo me comparo con la Virgen, no voy a decirle esclava, sino al Señor la pecadora, hágase tu santa voluntad. Claro que yo estaba como rebeldecita y dije yo, aquí la pecadora, en mi segunda palabra, que más que uno le ofendía al Señor, que pues hasta por la palabra y en todo, entonces, pues la rebeldía que tenía yo de no querer ser. Y entonces ya como vanidad siempre, que horrible, que era más hermoso conservar sin que era más hermosa las vocaciones religiosas y la sentí como vanidad, sí, y no, pues hágase en mi segunda tu palabra, así como hizo la Santísima Virgen.
Y entonces ya fue la Lidia, que como hacía, entonces, que todos decían que ya se va a ir para el hijito, no le hablemos, cuando ya dijo el padre, le tiene que decir a la misma Virgen María que le ayude, que si que él la tiene para casa, que le ayude. Entonces, en eso se murió mi mamá, y ya quedé yo con mi papá, y entonces dijo él, y entonces ya los muchachos decían, pues yo tengo un pretendiente, me dijo, pues yo sí me casará contigo, pero no puedo porque de pronto no puede, usted tiene que ver por su papá y por su hermano, y de pronto me oprimen la vida, que tiene que ser lo que mi suegro y mi cuñado diga. Por acá ya hace muchos años ya que viví viviendo. Yo por acá viví por primera vez, luego por segunda vez, o sea, lo que hace que me case, he vivido por todos estos lados de San Juan. Yo llegué de la vereda del Alto, de Guayaquil, vivíamos para Guayaquil, pero estaba mi esposo vivo y fuimos a Piedras Terana a una finca. Allá vivimos mucho tiempo y en el 2001 mataron a mi esposo. Elegimos esta vereda por la sencilla razón de que cuando nosotros nos vinimos de Guayaquil hacia Piedras Terán para una coloca con mi esposo cuando estaba vivo, allá trabajamos mucho tiempo. Y ya después de que ya mataron a mi esposo en el 2001, que yo quedé sola, quedé rodando por acá por toda la vereda de San Juan en varias casas prestadas. Yo vivo muy agradecida con la vereda de San Juan y con la unión, porque gracias a Dios pues es una, ¿cómo les digo yo? Ha sido las personas muy lindas, supuestamente buen trabajo, las personas muy humanitarias. Y no sé, porque de todas maneras pues como que me identifico mucho con la gente, porque en el 2001 me mataron a mi esposo, en el 2005 mataron a mi hija, falsos positivos. Vivía en el río, allí en el puente Piedras, cuando vivía en el puente Piedras, de ahí me pasé para allí para la Floresta y de la Floresta abajo a San Miguel. Bueno, se me hace muy familiar tanto la vereda de San Juan como la vereda de la Unión por los casos que yo he sufrido por acá en la vereda. Empezando porque a mi hija la mataron, falsos positivos, supuestamente el Ejército Nacional. A mi esposo en Piedras Terán, los paramilitares. Y entonces ya me volví como muy unida con las personas de acá de la vereda de la Unión y son muy familiares debido a la pérdida tanta que tuve, pues he sentido como mucho consuelo con la gente de acá. Y ella vivía en mi casa conmigo, pero resulta y sucede que a mi hija la mataron por culpa de ese man. Mi hija prácticamente viviera conmigo, pero no, a mí me la negó. A mí me la negó el Estado, a la niña mía nunca me la repararon, o sea, yo fui negada mientras el man que era el culpable de todo, ese sí fue lo repararon. A ese muchacho, a la familia del muchacho lo repararon porque la misma esposa que él tenía supuestamente en la ceja, porque él tenía mujer en la ceja, y se vino y involucró la mía en los enredos que él tenía supuestamente, o él charlaba con ella supuestamente ahí en San Miguel. Que yo sepa, él ya nunca tuvo enredada pues con cosas raras de él, no, charlaba con él, se enredó con él directamente ahí en San Miguel, pero ella permanecía en mi casa. Pero él tenía su propia mujer y hijos en la ceja. Ahora quiero que ustedes conozcan a Norberto Betancur, un hombre que vino desde Sonsón, pero que está radicado aquí en el municipio de La Unión, precisamente en la vereda El Guarango. Él cultiva aguacate y nos va a contar todo acerca de este proceso. Conózcanlo, porque esto se torna muy interesante.
Soy aguacatero, vengo desde el municipio de Sonsón, donde yo me crié en una finca de aguacate, la cual me vine a estos lados a La Unión porque vi tierras muy productivas, vi tierras muy orgánicas. Igualmente acá tengo sembrados 1060 palos de aguacate. El aguacate es un tema de tratar, un tema que nos ha dado pues buenos resultados para la exportación, tanto para comer acá, para la misma población de Colombia. El aguacate es un tema que es tratable, uno de todas maneras le busca al aguacate, digámoslo, que empezando la siembra, eso tiene su etapa, una buena siembra, una buena semilla, una buena administración. ¿Qué digo yo buena administración? Es como tener un aguacate bien abonado, bien bañado en sus tiempos, en sus épocas, jugando pues con el tiempo, porque es que en este tiempo, este tiempo juega uno con él. ¿Qué hago yo en este tiempo? Vea, yo lo voy a podar sin tener que yerbar ni nada, porque es que es un tiempo seco, un tiempo que no nos va a favorecer sino para levantar animales. Plagas, como decimos en la aguacatera, son plagas que se van a subir y nos van a coger ventaja, y el día que llegue lluvias entonces vamos a tener ese problema. Entonces desde ahora yo pienso esta misma semana empezar a hacerle un preventivo para que este aguacate siga produciendo y siga poniéndose como es. El aguacate tiene una ventaja, que el aguacate pues usted poda cada 6 meses, o cuando ve que hay que podar, usted lo monitorea y baña cuando hay que. Mejor dicho, el agrónomo de esta finca nos manda a hacer todo lo que tengamos que hacer. En este momento yo lo estoy esperando porque él me va a dar una inducción para un baño sobre la plaga de enfermedades. Eso viene a ser plagas y enfermedades, BNP. Buenas prácticas agrícolas. El agrónomo de esta finca, de esta aguacatera, es de La Unión. Es un muchacho de La Unión que se llama Andrés. Muy buen agrónomo, es el que lleva esta finca de la mano desde que se sembró, y ahí podemos ver aguacate con 17 meses de edad, ya produciendo, no produciendo, pero sí ya hay muy buena pepa, hubo una buena florescencia. Igualmente él ha llevado de la mano, he estado muy contento con él porque es una persona que en realidad pues me está llamando cada 2 días, cada 3, cada 8, hay que bañar, hay que hacer drenes. Hemos hecho unos drenes en esta aguacatera donde el abono se dejó de echar hace 9 meses. Nosotros hace 9 meses dejamos de echar abono, lo cual hemos hecho drenes y nos ha salido muy bien, unos enraizamientos que nos ha salido muy bien. Igual ya vamos a optar por empezar a abonar, porque ya viene la próxima florescencia y ya necesitamos que cuaje, que pese, que el aguacate esté bien. De todas maneras, yo digo que el aguacate es un producto que se comercializa en Europa. En este momento lo estamos llegando a introducir a la China, de cual creo que han llevado varias toneladas, creo como 90.000 kilos, 90, sí, sino que es que la lejura no nos ha permitido llegar hasta allá, o no le ha permitido a las empresas, a esas compañías que son las que hacen las maquilas y todo eso, para llevarlos hasta allá. Igualmente sí llevaron varias, y en esas se les dañó mucho aguacate, prácticamente todo, y ya tienen otras prácticas para el aguacate.
Sonsón fue muy pocos los que empezaron con el aguacate. Y son muchos los que hay ahora, muchos, demasiados. Sonsón puede tener 12, 15, 20 mil hectáreas sembradas en aguacate Hass. A ver, el clima de Sonsón se presta para el aguacate. ¿Por qué? Porque es un clima montañoso, donde hay agua, donde hay un páramo, donde el agua, mejor dicho, no pelean por ella, el agua rueda. Y por eso es que hay mucho mexicano, hay mucho peruano y hay mucho chileno con fincas en Sonsón, grandes extensiones de 400 hectáreas, con siembras de 20, 30, 50 mil palos de aguacate. Entonces es por eso que el clima de Sonsón, la temperatura de Sonsón, la altura de Sonsón se presta para eso. Una altura de 3.000, 3.200, 3.400 metros sobre el nivel del mar. Es una altura que, mejor dicho, precisa para el aguacate, 2.600, 2.700, esa es la altura. Aquí en La Unión pega muy bien el aguacate. Voy al clima de La Unión. En La Unión no es tan montañoso como Sonsón, o como esas tierras de allá. La Unión tiene muy buenas aguas, tiene muy buena tierra orgánica, sino que la Unión, de entre más sea central en La Unión, menos pega el aguacate. ¿Por qué? Por el caolín, por el barro, por la greda, por todo eso. Entonces no le da para otros cultivos. Allá siembran mucha fresa y siembran mucho tomate de árbol y papa. Y por aquí, a estos lados de acá, 2-3 kilómetros de La Unión hacia acá, pega el aguacate. Yo empecé aquí en esta finca con 1000 palos y los vecinos no tenían aguacate. Ahora hay un vecino con 4000 palos, hay otro con 7000 palos, hay otro con 300 palos, hay uno con 60 palos y hay otro como casi con 700 palos. Yo mismo les di inducciones y ellos mismos se han metido en el cuento, les ha gustado, ya están muy contentos y entonces ahí va la producción de este lado. O sea, el aguacate en La Unión va a tener una procedencia muy grande, porque es que es mucho el aguacate que va a empezar a salir en La Unión. En La Unión ya tienen una asamblea que se llama Unión Aguacatera. Muy buena, yo estoy que me meto ahí, han hecho muchos programas, muchas cosas del aguacate, tanto el aguacate como de la papa y todo eso, pero están muy proyectados en el aguacate. Y entonces yo me metí a eso, estuve en reuniones, ahora están haciendo unas virtuales para el manejo de orgánicos y cosas que le enseñan a uno. Igualmente ahí en esa Unión Aguacatera vamos a tener una esperanza de que nos ayuden más. Yo en este momento yo sembré con mi socio, sembré 1000 palos de aguacate. De esos 1000 palos de aguacate a mí no se me han perdido 20. Se pierden, sí. Nosotros los sembramos esos 1000 con el fin de que perdieran 200, 100, 50 o nada. Hasta el momento se han perdido 20 palos, perdón. ¿Cuál es el tema de este aguacate? El tema es de registrarlo. El aguacate en este momento está con fruta. Y nos pegó bien acá en este lado, nos pegó bien porque hicimos análisis de suelo, hicimos todo lo que fue, pues digamos, lo que es conveniente para un registro. Ya nosotros en este momento estamos registrando con orgánicos, insumos, fertilizantes, abonos, todo orgánico, para cuando nosotros de aquí a 3-4 meses empezamos con el ICA, si Dios quiere, con el ICA a certificar. Ellos nos van a inducir, hay que hacer una pieza aquí, hay que hacer esto aquí, entonces ya ellos nos van a indicar y vamos haciendo como la sala de post cosecha, clasificación, lavado, todo eso. Y entonces ahí cuando ya haya una buena cosecha, hay una certificación y ya tenemos dónde llegar con el aguacate. Es con ese fin, porque yo sembrar este aguacate para venderlo nacional no me da. No me da, porque es que el aguacate y en este momento está de buen valor, está en un valor de 4.000, 4.500, 5, 6.000 pesos el kilo. Entonces a mí me va a dar, o a nosotros nos va a dar, es por el tema del registro ICA.
buscando pues Global Gap también y buscando pues otras certificaciones que son muy importantes para un cultivo de aguacate. La pregunta que usted me hace es muy una pregunta espectacular, porque es que clasificar el aguacate, enviarlo a otro país es comercializar. Porque ¿qué vamos a dejar nosotros el aguacate aquí en Colombia? Si es que el aguacate nos está dando para otros lados. El tema del aguacate en plagas, como le decía ahora, BPA son buenas prácticas agrícolas. Hay un sistema que en la, digámoslo así, en el cultivo, dependiendo del manejo que usted le dé, el monitoreo que usted le dé. Hay unas plagas, digamos, está el picudo, que es el asesino número 1 del aguacate. Igualmente no lo hemos tenido. Ni yo cuando tuve una finca en el otro lado tampoco. En Sonsón no lo tuve, pero sí se nos presenta el monalonion, se nos presenta la araña roja, muchos animalitos, o sea, pasadores, gusanos, hay que estarlo monitoreando, pero el peor enemigo del aguacate es no administrarlo. Usted no administra un aguacate, no lo baña, no lo sostiene, le va a dar una pepa por ahí en cada cosecha. En cambio, usted lo administra, está limpio de plagas, de enfermedades, mantenerlo bien para que usted tenga una buena cosecha. Ese es el enemigo número 1 del aguacate, la administración, para mí. No, es que todas esas estadísticas las tenemos ya. Yo estuve en una asociación en Sonsón que se llama Asoproazón, muy buena, muy bien conformada. Yo pues me provocó venirme de Sonsón, no por nada, no por quererme venir, no, sino me vine a conocer otros sitios, otros lugares. Como le digo, yo tuve una finca allá y entonces me vine para estos lados. Esta finca no es mía, esta finca es de un socio mío con el aguacate. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? El aguacate tiene un tiempo. Y vuelvo y le digo, la administración, si usted administra un palo de aguacate, le puede durar 25 o más de 30 años, si lo administra. Si usted coge un aguacate, no lo administra, no le hace bien todas sus pertenencias que hay que hacerle, el palo no le va a durar. Y entre más que usted administre un palo de aguacate, más le va a dar. ¿Qué tiempo tiene sembrado? Cuando usted va al vivero y trae el aguacate, desde ahí usted empieza. O sea, él empieza desde que lo siembra la pepa a la bolsa o en la tierra. De ahí empieza. De ahí tiene un tiempo de, digamos, 3-4 meses y usted poda. Usted le hace la poda, o la poda de formación, que son sus 4 ejes y se va yendo y todo eso. De la poda formación, si usted tiene una buena administración, usted durante 16-18 meses, como tengo yo esta aguacatera, ya empieza a dar, porque ya tengo pepa. No está lleno, pero sí tengo muy buena pepa, que ese sí lo podemos ver ahora. Y de todas maneras, el tiempo se va yendo. Ya después de que tenga usted esto así, ya le va a dar cosecha. Porque hay 2 cosechas, tenemos la cosecha y tenemos la traviesa, que es cada 6 meses, y en tiempo así, entre días, también le va dando aguacatico, pero no como en la cosecha, que ya usted va a sacar sus toneladitas, sus quilajes buenos, y todo eso como te explico. Para los que siembran, los que le van a sembrar, los que están interesados en sembrar. A ver, ¿qué hice yo cuando empecé a sembrar? En otra parte, yo pues no estaba muy interesado sobre eso, pero alguien me indujo a cómo eran a que había que hacer las cosas. Primero que todo, llegar a un vivero donde tengan un aguacate o una semilla certificada, que la tenga, o sea, certificada por el ICA o 1 o 2 veces, o que esté certificada, que venga de buena procedencia y que la fruta venga de su propio palo, digamos. En aquel entonces, digamos los 8 o 10 años atrás, había una semilla que sacaban, era del palo criollo, del nativo, y era muy bueno, y es muy bueno desde ahí empieza el injerto. Desde ahí empieza el injerto. Usted tiene una semilla buena, tiene un buen esqueje, saque una semilla buena y tiene un buen palo.
un buen palo. Lo mismo que en el injerto. En el injerto muchos cogen y cogen la yema y la parten de un palo donde no ha sido productor, no ha producido aguacate. Es muy bueno coger la yema, esta parte es la yema, de aquí para allá es la yema, de aquí hacia allá es la yema. Aquí cortan y hacen el injerto en el palo que se sembró de la semilla que le digo yo a usted. Entonces esa semilla le va a germinar a usted muy buen esqueje para hacer un injerto. Y el injerto debe hacerse con un palo que esté bien sano, bien alentado y produciendo, para que le dé buen arranque. Yo tengo un vecino acá, en esta vereda. Él ha estado sembrando aguacate y alguien le ha estado induciendo que hombre, que el aguacate, que tanto aguacate, que se va a acabar el aguacate, que vea que esto no, que... Yo lo que le aconsejo a él es, le digo, hombre, dele al aguacate, que eso es un futuro que usted tiene ahí, dele al aguacate, no se desanime, dele. Cuando yo empecé hace 10 años, 11 años a sembrar aguacate, a mí me dijeron lo mismo. Yo, no, ¿qué se va a meter usted con 500 palos que va a sembrar? Eso hay mucho aguacate, eso pasa como la papa o la alberja o el frijol, que hay mucha cosecha de frijol y eso se baja. Claro, sí, hay mucha cosecha, se baja, pero el aguacate es un producto perecedero donde usted lo exporta y donde llega y se lo comen ahí mismo. Aquí en Colombia nos comemos casi todo el aguacate que producimos aquí en Colombia, nosotros mismos, los colombianos. Ahora, exportan para digamos, Corea, exportan para Europa, para Estados Unidos, porque el mayor productor de aguacate es México. Es el mayor productor. Está Perú, está Chile. Pero yo sí le digo, yo sembré porque sé el tema del aguacate, porque voy a capacitaciones, porque voy a partes donde a mí me inducen los internacionales, donde lo llevan, donde lo venden, cómo se procesa para venderlo. En estos días hubo un comentario en el Facebook del aguacate. ¿Qué pasa con el aguacate? El aguacate, hay una parte en la China que lo quieren el aguacate, ya lo empezaron a exportar. Y con solo decirle que el periodista o el que nos dio esa inducción, nos la dio muy clara. Si China llega a pedir aguacate como ha de ser para la población más grande del mundo, quedamos sin aguacate para exportarle a Europa, a Estados Unidos, a Corea, a muchos países. Vamos a quedar mal si nos llega a pedir pues a nosotros la China. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí le digo, el que esté sembrando aguacate, cuídelo. Respondiéndole a su pregunta, cuídelo porque es un futuro. Otra cosa muy importante, usted vio ahora que yo estaba bañando frijol. No dejar de sembrar el frijol, la zanahoria, la yuca, el maíz, la alberja. No dejar los productos tirados porque tiene un palo de aguacate. Sembrar también de eso. Porque si todos nos dedicamos a sembrar aguacate, ya no va a haber sino comer plata o comer aguacate. En este momento, creo que son.
Hasta que yo me di cuenta iban 12.000 hectáreas sembradas de aguacate. Es uno de los mejores que salen, porque es que en Sonsón hay una empresa que se llama Westfalia, y esa es la que exporta, y esa es la que está llevando a la China. Esa es la que está introduciendo el aguacate a la China. Westfalia no por alabarla, esa empresa, pero le digo, le da mucho empleo a mucho aguacatero. Le da muchas inducciones y muchas capacitaciones al personal del aguacate. ¿Cómo te dijera yo? La exportación lo está haciendo esa gente y uno pues creo que Urrao es el otro. Estaba aquí metiéndome. Urrao fue uno de los primeros que sacaban mejor aguacate de Antioquia y de Colombia, Urrao. Pero como Sonsón se incrementó en tanta siembra y ha tenido tanto proyecto y ha tenido tanta capacitación, usted va a Sonsón y no ve sino aguacate, no ve sino aguacate. Y aguacate bonito, lindo, hermoso aguacate, y allá sale nacional, lo compran ahí en la plaza, y el otro sí lo compran. Va mucha gente, aquí en Guarne hay otra empresa de exportadora, vienen de Cali, de muchas partes. Ese es el tema del aguacate. Norberto, no sé si tiene algo más para agregar sobre el tema o ya lo dijo todo. No, yo creo que ya, porque es que el aguacate es muy larga la charla con el aguacate. Y sí, el que tenga aguacate no le dé miedo, eche para adelante con el aguacate, porque es que el aguacate, vuelvo y le digo, es un futuro. Y no dejar de sembrar los otros productos, como el frijol, la papa, la cebolla, la racacha, todos esos productos, porque es que también hace falta. No, sí, no, y en la Unión yo sé que en la Unión va a haber buen aguacate, porque vea, yo solamente voy a ajustar 2 años en esta finca, y en esta finca se empezaron con 1000 palos, con 500, y al mes con otros 500, porque vimos ya vino el señor de esta finca y sembró 4000 palos. Y como les dije al principio, el de allá, hay como 7 cosecheros de aguacate que están contentos sembrando aguacate. Solamente uno me dijo, hombre Norberto, que es que me dijeron esto y esto. No, lo que uno haga. Esto hay que invertirle, esto hay que meterle. Pero después de que usted le invierta, verán los resultados. Esta fue nuestra especial aventura del día de hoy. Estuvimos conociendo 2 veredas del municipio de La Unión, también 2 historias muy interesantes. Inesita, una mujer muy conocedora de la localidad de San Juan, y también que donó un lote en esa vereda para la construcción del templo parroquial. Estoy hablando precisamente de la iglesia de San Juan. También hablamos con Norberto Betancur, un hombre también muy conocedor del tema del aguacate. Pero más que un espacio para que ustedes se entretengan, es un espacio también para que ustedes se eduquen y conozcan más acerca de todas esas culturas del municipio de La Unión. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.